Bienvenidos a Zona Franca, gracias por estar con nosotros. Yo soy Daniel Pacheco. Álvaro Uribe va a cumplir mañana una semana en arresto domiciliario en el Ubérrimo, su finca en Córdoba, y el cielo no se cayó. El Twitter del expresidente está congelado desde entonces y la vida ha seguido en Colombia. Más allá del debate agitado en la prensa y en redes sociales, de las protestas lánguidas en medio de la cuarentena, de las pataletas presidenciales, la decisión de la Corte Suprema de Justicia ha sido acatada. Los ánimos no son desproporcionados y todo va fluyendo más o menos por el cauce contenido de las instituciones. Las propuestas más radicales como resultado de la decisión de la Corte Suprema contra Uribe han sido una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. La lanzó el Centro Democrático, su más vocal defensora es la senadora Paloma Valencia, con la que hablamos esta noche. Pero no le han caminado a esta propuesta ni los empresarios, ni los partidos de la misma coalición de gobierno, ni Germán Vargas Lleras, un gran adalid de la reforma a la justicia, ni los amigos de una constituyente en la izquierda como Gustavo Petro y las FARC, ni siquiera le ha caminado el gobierno del presidente Duque, de su mismo partido. Por ahora es una propuesta que nace agonizando. Uno podría pensar con algo de optimismo que entonces los últimos sucesos de la semana pasada anticipan que Colombia está lista para absolver o para condenar a Álvaro Uribe sin que el país se venga abajo. Uribe es el pasado, escribió al respecto Hernando Gómez Buendía hace poco. Y eso tiene que ver, creo yo, con que la mayoría de la gente ha entendido algo que es clave en todo este proceso, que este no es un juicio sobre el legado histórico de Álvaro Uribe, sobre si fue buen o mal presidente, sobre si fue el mejor o si fue el peor. Este es un juicio separado y que por más de que se trate de Uribe, no puede haber en Colombia nadie por encima de la ley, más allá de quién sea y qué haya hecho. Y sobre esta pregunta, no la del pasado sobre el legado de Uribe, sino sobre el presente y su presente judicial, la de si hubo o no hubo soborno y fraude procesal, la clave en el juicio del siglo parece ser la relación de Álvaro Uribe con su abogado, uno de sus abogados, con Diego Cadena, el autodenominado abogángster. Por eso, para asistir a este juicio, el juicio del siglo, de la manera en la que la opinión asiste a este tipo de eventos en Colombia, es decir, como un jurado sin voto, pero con la expectativa de que la justicia sea entendible y proporcionada, es clave entender dos cosas. La primera es si Cadena sobornó o no a testigos. Y la segunda, si Uribe sabía u ordenó estas presiones ilegales llevadas a cabo por Cadena, si es que las hubieron. Que eso quede bien establecido, bien claro, en últimas es lo que garantizará que el cielo siga donde está, más allá de si hay condena o absolución contra Uribe. Aquí arranca Zona Franca. Nueve y 3 minutos de la noche, estamos en directo hoy aquí en Bogotá, desde el barrio La Macarena, y volvemos sobre la noticia de la semana pasada, la que será una noticia constante, reiterativa y repetitiva en la medida en que vaya avanzando el juicio del siglo, el juicio de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez. Y en este juicio hay una cosa clave, más allá de todos esos nombres, uno a veces se marea, pero hay que entender una relación en particular, la relación de Álvaro Uribe y su abogado, el abogado Diego Cadena. Y esa es la relación más importante porque tiene que ver con la manipulación, presunta manipulación de dos de los testigos claves. Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar, también vinculado al proceso del hermano de Álvaro Uribe Vélez y del proceso de Uribe Vélez por paramilitarismo también en la Corte Suprema, un proceso distinto. El proceso de ahora es por manipulación de testigos. Y este otro señor, Carlos Enrique Vélez, otro ex paramilitar, a quien dice la Fiscalía, Diego Cadena le pagó sobornos para que cambiara su versión. El problema de que el destino del expresidente Uribe esté atado al de Diego Cadena se resume bien en este audio que publicó el columnista Daniel Coronel. De agricultor. Está muy bien. Yo tengo varias profesiones, de día abogado, de noche abogante, un día a la semana, 2 días a la semana agrónomo. ¿De noche qué? Abogante. Ya. Ay.
De noche, abogámster, es decir, un abogado de gángsters, un abogado de mafiosos. Esa es la persona con la que Álvaro Uribe tiene un vínculo, fue su abogado, se conocieron en febrero del 2017, fue su abogado, recibió poder en abril del 2018. Y es este periodo de tiempo el periodo crítico en el cual surgen las posibles manipulaciones. ¿Cómo llegó Álvaro Uribe a Diego Cadena? Y esto le agrega algo de oscuridad un poco al perfil que tiene el abogado Cadena. Cadena es abogado, un exitoso abogado de narcotraficantes, sobre todo del norte del Valle. Es un abogado, se graduó en Tuluá, Diego Cadena, a pesar de ser vallenato, y por sus gestiones con narcotraficantes negociando en Estados Unidos, se enteró de que Ramón Quintero, un narcotraficante en ese país, tenía información que podía favorecer a Santiago Uribe Vélez en el caso que lleva la Fiscalía por conformación de grupos paramilitares y homicidio contra el hermano del expresidente Uribe, quien también está detenido. También tiene una detención preventiva, un juicio que lleva varios años y que podría resolverse este año. El abogado Cadena habla con la Fiscalía en un interrogatorio que salió a la luz recientemente. Aquí lo pongo en Noticias Caracol, también el noticiero Red Más los trajo, y aquí habla de cómo se conocieron. Ese día logro entrevistarme con el doctor Uribe en su casa. Él estaba operado de la próstata, incluso tengo una foto, él tenía un bastón. Le estoy diciendo lo que se dice en la cárcel de Miami y me dice, esa información yo ya la había escuchado, me interesa mucho ayudar a mi hermano porque él es un testigo importante. Y me cuenta, doctor Diego, ¿cómo le parece que yo recibo tanta información? Y me da pena decirlo, pero el doctor Granado no hace nada por ayudarme a esclarecer esto. Usted se le mide a ayudarme, y presidente, yo le ofrezco mis servicios. El doctor Granados, que es quien lleva el juicio de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema, su abogado principal, no hace nada para ayudarme. Dice Cadena que le dijo Uribe, usted ayúdeme. Diego Cadena se movía por cárceles del país, ayudaba a mover testimonios, vinculaba esos testimonios a distintos casos. Y eso es lo que dice la Fiscalía, se constituyó en un soborno, al menos a una de esas personas por la que hay unos pagos ya claros. Y cuando es confrontado con eso por el fiscal Daniel Hernández, esto es lo que dice el abogado Diego Cadena. Pues eso acredita que yo no he sobornado a nadie, doctor Nadie. Habrán habido errores, los reconozco, le presento disculpas a usted como fiscal del caso, a la justicia, pero créame, doctor Daniel, que nunca ha habido mala fe. Ahora, si yo hubiese tenido mala fe, no voy a ser tan ingenuo a hacer esto dejando la trazabilidad y no voy a ir a una notaría a dejar un documento acreditando que esto era una ayuda humanitaria. Yo no creo que un tipo como ellos se vaya a dejar sobrar con 4 o 5 millones de pesos o 2 millones de una ayuda humanitaria. No, este tipo tenía otras intenciones. Doctor, yo he visto fiscales vender su función por $1,5 millones de pesos. Tampoco lo creía. No, ahí sí me desarmó. El destino jurídico del expresidente Uribe depende de este señor, de Diego Cadena, quien está siendo juzgado por la justicia ordinaria, no es afurado, la Fiscalía ya lo imputó, está también detenido y privado de su libertad, también prisión domiciliaria. A propósito, este fin de semana salió ya la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que explica en 1.500 páginas, si usted lo imprimiera en resmas de papel, serían 3 resmas de papel por solo un lado, 1.500 páginas la decisión. Y esta es una decisión que deja ver que la Corte piensa tener evidencias creíbles en contra del senador, por eso ordenó su detención preventiva. Y aquí entonces les voy a leer un pedazo para que vean ustedes un poco cómo piensa la Corte, cómo habla la Corte acerca de estos presuntos delitos. Abro comillas. La prueba permite y con suficiencia colegir razonablemente que el senador Uribe Vélez indujo a Diego Cadena Ramírez, a su equipo, a realizar las conductas ilícitas de hacer entregas y prometer entregas de dinero u otras utilidades a cambio de obtener que por lo menos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velasco falten a la verdad en sus declaraciones, como queda expuesto, de suerte que si directa y personalmente no lo buscó, e incluso si no se enteró, como se alega, de los giros y los dineros en efectivo que les fueron entregados supuestamente a título de viáticos o ayuda humanitaria, no es óbice para aducir como fundamento válido y atendible que el senador no tenía conexión alguna con estos hechos, cuando justamente
justamente es todo lo contrario. Por interpuestas personas en quienes les generó la idea de cometer los delitos de soborno o fraude procesal, buscó a los testigos, pues está visto que fueron ellos, ni mucho menos quienes se ofrecieron espontáneamente a declarar como lo hicieron y persuadidos por las ofertas. No solo simplemente hicieron sus declaraciones que resultan ser apócrifas, sino que se empeñaron en convencer a otros potenciales testigos, todo dentro de las directrices que el senador Uribe Vélez, como determinador, inductor y beneficiario de la idea criminosa, les había marcado. Es decir, la Corte cree que tiene un caso sólido de que el abogado Cadena estaba actuando bajo órdenes de Álvaro Uribe. A propósito de este caso, de sus aspectos jurídicos, de sus aspectos políticos, hablé hace algunas horas con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ya una semana después, Paloma Valencia, quien había sido una de las voces principales a favor de la constituyente, le pregunto cómo están los ánimos en el uribismo. Pues evidentemente esto es un momento muy doloroso, es un momento de muchísima tristeza, de muchísima reflexión. La injusticia produce mucha indignación y yo siempre digo que ante la injusticia hay dos opciones: o uno actúa o uno deja que la injusticia ocurra ante sus ojos sin hacer nada. Siempre es mejor actuar, pero por supuesto ahí viene el reto de cómo se actúa en un país acostumbrado a las vías de hecho, en un país acostumbrado a que la violencia se justifica con las injusticias, a que se destruye la institucionalidad cada vez que algo nos parece injusto. Yo creo que lo lógico es defender la institucionalidad, es defender y construir para que esa institucionalidad todos los días sea mejor y por lo tanto utilizar las vías que las propias instituciones, como nuestra Constitución y la ley, prevén para tramitar la mejora de esas instituciones. Por eso hemos pensado en la constituyente. Y acerca de acatar o no acatar las decisiones, no las presentes como lo ha hecho el expresidente Uribe, sino las futuras, bien sea una condena o una absolución. Esto responde la senadora Valencia. Claro, la verdad es que nosotros somos un partido cívico, propositivo. Pues algunos dicen es que hay que acatar la justicia. Muy fácil decirlo cuando no es una persona que quieren ni es una persona que lo representa, pero la realidad es que el uribismo ha acatado el fallo, tanto así que el presidente Uribe está detenido. La expresión que diera doña Lina Moreno, ex primera dama, a propósito es que todas las fuerzas políticas han salido a decir que se respetan las decisiones judiciales, pero precisamente por eso yo creo que lo que es importante es construir una institucionalidad en la que todos los colombianos podamos confiar. Yo soy una creyente en que los colombianos somos capaces de construir instituciones que nos den garantías a todos. Yo lamento mucho que el presidente Santos y que muchas veces en este país se haya optado por los caminos de dejar instituciones que no representan a todo el mundo, que generan dolores históricos que son insanables, que hacen muy difícil que los colombianos podamos reconciliarnos y vivir en paz. Y yo creo que una constituyente es un mecanismo donde todas las fuerzas políticas pueden participar, todos los ciudadanos pueden participar, podemos tener una gran discusión en torno a qué es lo que se necesita en la justicia para que nos dé garantías a todos. Y aquí vuelven la propuesta de la constituyente, una propuesta que ha sido rechazada desde por el mismo presidente de la República, no la incluye dentro de su agenda legislativa, también personas cercanas a la coalición del gobierno y obviamente también la oposición. Le pregunto por qué insistir en esta propuesta que nace de manera un poco agonizante. Yo no creo que nadie nazca agonizante. Lo que pasa es que las ideas van cogiendo fuerza en la medida en que se difunden, la gente las entiende. En Colombia ha habido, por supuesto, muchísimo miedo a las constituyentes porque, como se dice, uno sabe en qué inicia, pero no se sabe en qué termina. Pues yo creo que las propuestas hay que tenerlas, hay que defenderlas, hay que darles madurez. Evidentemente, en medio de una pandemia hay unas limitaciones de comunicación que son muy grandes. Porque pues, la posibilidad de salir a recorrer el país y contarle a la gente está limitada, pero yo también creo que lo importante es avanzar, que este dolor que hoy sentimos no se vuelva frustración, no se vuelva odio, no se vuelva resentimiento, sino sea una fuerza que mueva hacia propuestas hacia Colombia. Yo creo que eso es lo que caracteriza el uribismo.
Y precisamente sobre la pertinencia de esta propuesta en medio de una pandemia, reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente en medio de una pandemia, eso responde la senadora Valencia. No solo de pan vive el hombre, yo creo que por supuesto que hoy estamos en medio de la reactivación y precisamente por eso una constituyente me parece lo ideal, porque el Congreso no se ocuparía del asunto, sino que eso lo haría la constituyente. El Congreso seguiría trabajando en las medidas que se necesitan para que el país pueda reactivarse económicamente. Pero decir que la constituyente no se puede presentar porque la justicia no es un dolor de Colombia no es cierto. Miles de colombianos han sufrido injusticia, miles de colombianos hoy pierden sus negocios. La cantidad de procesos que se van a iniciar ahora por cuenta de la pandemia, de los incumplimientos, necesitan una justicia oportuna, una justicia confiable, una justicia predecible, una justicia con seguridad jurídica, que no es otra cosa que usted sepa que todos los casos iguales van a ser fallados de manera igual y que no hay ninguna distinción entre los colombianos por razones ni políticas ni ideológicas. Entonces, si esta no es una constituyente para Uribe, ¿por qué el caso de Uribe representa injusticias que son frecuentes para todo el resto de los colombianos? Concretamente, ¿por qué cree ella que el caso contra Uribe muestra esas falencias de la justicia que quieren reformar? Y un proceso como el del presidente Uribe, donde usted encuentra interceptaciones ilegales de 21.000 horas, donde el señor del CTI llama a los magistrados auxiliares y les dice, tengo chuzado al presidente Uribe, y lo mantienen chuzado un mes adicional, donde hay filtraciones permanentes del proceso de las piezas procesales que les parece que perjudican al presidente Uribe, donde permanentemente se desacredita cualquier acción del presidente Uribe y se la trata como si fuera un delincuente como si fuera todo lo que él hiciera estuviera precedido del dolo. Yo creo que aquí hay unos temas que se refieren, por supuesto, al presidente Uribe, pero que se podrían referir a cualquier colombiano. Hay una frase del presidente Misael Pastrana que a mí me gusta mucho y él dice, para la causa de la justicia no hay nada más importante que una gran injusticia. Y yo siento que eso es lo que tenemos hoy. Y entonces, ¿hay que levantar o no la reserva del sumario, como lo ha solicitado el defensor, el abogado Granados del expresidente Uribe? Le pregunto a la senadora Valencia. Yo sí creo que no se trata de levantar todas las reservas, se trata de levantar las reservas sobre lo que falta, porque ya han venido filtrando piezas procesales con un claro interés político de perjudicar al presidente Uribe, que no solo se observan las piezas filtradas, sino que se observan las personas a las que se les entrega. Eso no es garantía de nada, de manera que si ya estamos filtrando de manera selectiva, pues yo creo que lo lógico es que se levante toda la reserva del sumario, que los colombianos puedan conocer el proceso, que haya grupos de estudio sobre el proceso, que muchos colombianos juristas puedan opinar y que tengamos un debate no politizado, porque es que algunos dicen que los uribistas defendemos al presidente Uribe sobre la base de que como fue buen presidente puede hacer lo que quiera. No, nosotros defendemos al presidente Uribe porque fue buen presidente, pero sobre todo porque es inocente. Más allá de cómo juzgue finalmente la Corte Suprema de Justicia, hay una cantidad de cosas que no se han visto bien para un expresidente en este caso. Su relación con el abogado Diego Cadena es una de ellas. ¿Reconoce ella, la senadora Valencia, que Uribe ha cometido errores en la manera en la que ha llevado esta búsqueda de testigos? La relación con Cadena, una persona de una reputación cuestionable, ¿no es uno de ellos? Le pregunto a la senadora. Yo creo que el presidente Uribe contrató a un abogado y cuando uno da un poder a un abogado, uno supone que el abogado primero sabe hacer su trabajo y segundo lo hace dentro del marco de la ley. Yo tengo varias cosas que me parecen muy extrañas del proceso. ¿Por qué si Diego Cadena le paga a unos testigos y ayudas y lo hace la Fundación de Perseguidos a la que financia el senador Cepeda, los dineros de Cepeda son buenos y los de Diego Cadena son malos? ¿Por qué la Corte logra, digamos, desconocer todos los testimonios que hay a favor del presidente Uribe como si ya supieran que el presidente Uribe es paramilitar y entonces todo el que diga que no es paramilitar está diciendo mentiras? Yo quisiera saber cuáles fueron los argumentos que usó la Corte para acabar la investigación del senador Cepeda, porque lo que nosotros vimos, que yo viví, fue que de todas partes de Colombia nos llegaba información de que el senador Cepeda visitaba las cárceles buscando evidencia contra el presidente Uribe. La información empezó a ser tan insistente, a mí me llamaron, me mandaron cartas, me llamaron muchos amigos que de las cárceles los estaban llamando a decirles eso,
que el presidente Uribe lo que hizo fue tratar de defenderse de lo que le estaban planeando hacer. Yo no puedo creer que en este país uno no tenga el derecho a la defensa y en cambio los otros sí tengan el derecho a ir a las cárceles a buscar perjudicarlo a uno ofreciendo beneficios jurídicos. Precisamente sobre esta balanza que el uribismo siempre pone frente al caso del expresidente, frente a lo que pasó con el senador Iván Cepeda, hablamos con nuestro próximo invitado, el abogado Reinaldo Villalba, fue quien llevó a cabo una exitosa defensa del senador Cepeda, ha estado involucrado en otros casos relacionados con el expresidente Uribe, es un reputado abogado de los derechos humanos y nos habla después de comerciales, así que aguántense un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, 9:25 de la noche, volvemos casi una semana después de la orden de detención contra el expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema de Justicia a mirar cómo están las agitadas aguas de este juicio, el juicio del siglo. Nos va a hablar al respecto el abogado Reinaldo Villalba, es abogado penalista, estudió en la Universidad Nacional, ha hecho toda su carrera en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde ha trabajado por 27 años, ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de víctimas como de las masacres de Cajamarca, de Chengue, y fue el abogado defensor del senador Iván Cepeda cuando este fue denunciado por manipulación de testigos por Álvaro Uribe. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches para usted y su audiencia. Venga, abogado, usted se leyó ese mamotreto de 1500 páginas. Estas cosas vuelven la justicia poco accesible. Estoy en ese juicioso trabajo, pero cuando es necesario explicar a milímetro, como lo hizo la Corte en esa decisión, es necesario para la claridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Le leí a María Isabel Rueda un comentario en su columna este domingo que si uno se tiene que echar 1500 páginas para justificar algo es porque es injustificable. Cuando hay 2 años y medio de juiciosa investigación, recogiendo documentos, declaraciones y otro tipo de pruebas, y luego hay necesidad también de explicar una enorme cantidad de interceptaciones, pues es obvio que se tenga que hacer una explicación minuciosa para explicar todos los detalles que se han presentado. María Isabel Rueda puede pensar así, pero lo que yo le puedo decir, porque no quiero, obviamente no voy a revelar reserva sumarial acá, lo que yo quiero decir en todo caso es que esa decisión de la Corte Suprema de Justicia es una decisión en derecho, de gran rigurosidad jurídica. Abogado, obviamente este es un juicio que se va a dar también en la opinión pública y cuando las cosas se ponen ante la opinión pública se sopesan y la gente dice, y escuchábamos a la senadora Valencia decir, yo no entiendo por qué Iván Cepeda, que habló con testigos, buscó sus testimonios, además ofreció ayudas humanitarias, ofreció relocalización de las familias para que esos testimonios se dieran, le permiten hacerlo y en cambio cuando el senador Uribe hace lo mismo, lo juzgan por un crimen que no juzgaron al senador Cepeda. Vea, es que la desinformación que se hace sobre estos casos es enorme. Y sobre todo la desinformación que se produce desde quienes no conocen las actuaciones procesales. Yo le quiero decir con toda certeza a la opinión pública, como usted dice, que el senador Cepeda jamás le ofreció nada a ningún testigo. Otra cosa es que los testigos hayan dicho eso en el expediente, pero otra cosa es que se haya probado que lo que los testigos decían era cierto. En el proceso donde la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018 definió que no había mérito para investigar al senador Cepeda y en cambio lo encontró para compulsar copias para que se investigara al senador Uribe, es porque en ese proceso, después de varios años también, como 6 años, se determinó claramente que los testigos mentían. Sí. Que no era cierto, incluso que no existieron reuniones, y hasta existió la retractación de uno de los testigos posteriormente.
Es decir, en ese proceso se probó fehacientemente que se habían llevado testigos para acusar falsamente al senador Cepeda. Otra cosa es lo que los testigos habían dicho. Entonces, no es cierto. Definitivamente no es cierto lo que se está diciendo. Y por eso es que la Corte no inicia investigación formal contra el senador Cepeda y en cambio sí encuentra probable manipulación de testigos en el senador Uribe y por eso ordena esa investigación. Y entonces, Reinaldo, yo le quería preguntar, porque en redes sociales surgen videos por montones todos los días de diferentes personas haciendo testimonios que podrían ser incluso esos testimonios que luego la Corte estimó como falsos, ¿cierto? Es decir, la recomendación para la gente que quiere seguir este juicio, hacerse una idea propia a través de lo que está disponible a través de las decisiones, es mirar la decisión judicial. ¿Usted cómo le diría a alguien que quiere ser un jurado de la opinión pública en este caso? Estamos hablando de un proceso que fue bastante largo, pero puede ser que conociendo la decisión que se profirió en ese febrero de 2018, porque es una decisión que hace un recuento y una reseña bastante detallada del proceso y las razones por las cuales demeritó cada una de las versiones de los testigos, porque es que contra Iván Cepeda han desfilado una cantidad de testigos siempre llevados por la defensa y en la medida iban llegando de a pocos, iban cayendo y llegan otros, iban cayendo y llegan otros. Entonces, mire, yo le digo una cosa, ¿sabe cuántos testigos hemos presentado como parte civil en este proceso que hoy ocupa la atención nacional? Ninguno. Y todo el proceso se viene cayendo con sus propios testigos. Sí. Y miren ustedes cómo se enredan con el testigo que está preso en Palmira, este señor Vélez. Sí. ¿No? O sea, es que aquí hay una claridad inmensa. Otra cosa son las estrategias que se hacen para desinformar a la opinión pública, para crear campañas de desprestigio contra el senador, también contra los testigos de cargo del senador Uribe y también contra la Corte Suprema de Justicia. Y esos ataques a la Corte Suprema de Justicia son históricos. Y en ese sentido, abogado... Por ejemplo, permítame decir, acaban de condenar a la nación por los ataques al magistrado Iván Velázquez desde el DAS, por la persecución que le hicieron a este senador, a este magistrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron ataques, desprestigio, y la propia nación, un tribunal nacional reconoce que esa práctica existió. Y esa práctica es práctica, es decir, es reiterado comportamiento y reiterada conducta de atacar a los magistrados, a los jueces y a los fiscales que investigan este tipo de crímenes cuando tocan agentes con poder. Y abogado, en ese sentido quería preguntarle su opinión acerca de la solicitud que hizo el abogado Granados, el abogado del senador Uribe, para levantar la reserva del sumario de todo el proceso. ¿Usted qué piensa que sería saludable para el transcurrir largo que le queda a este caso? Mire, esa petición es un disparate. Esa petición no puede venir de un abogado, porque él conoce bien que el Código de Procedimiento Penal tiene varias normas que protegen la reserva sumarial, es decir, la reserva de la investigación. Hacer semejante petición a la sala que tomó esta decisión, y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, pues es absurdo. Sí. Es como una instigación a delinquir. Porque le están diciendo a la Corte Suprema de Justicia, oiga, levante la reserva, y entonces, si la Corte llegara a hacer eso hipotéticamente, ¿sabe que eso es un delito que se llama prevaricato? Por tomar una decisión abiertamente contraria a la ley. Para levantar esa reserva, entonces, desde la Corte Suprema de Justicia se necesita reformar el código, cambiar las normas. Mientras tanto, no. O sea, ¿usted cree que no tiene pies ni cabeza jurídicamente, que es un poco una distracción? Un absurdo jurídico, es una distracción, es una, digamos, es propaganda. Abogado, es propaganda. Y quiero que, a ver, hay gente que... Es pura demagogia.
Hay gente que piensa que este juicio es un juicio acotado a un tema donde se puede encontrar que hay unas conductas que son preocupantes, pero que es un tema acotado a la manipulación de testigos. Sin embargo, quería preguntarle su opinión acerca de eso y si el esclarecimiento de lo que suceda en este caso puede dar luz también sobre otros casos. Aquí está vinculado también el caso del hermano del expresidente, Santiago Uribe. Está también el caso que lleva la misma Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo en contra del mismo ex senador Uribe. ¿Usted cree que este caso puede iluminar esos otros y puede contribuir a su avance o esclarecimiento? Bueno, yo quiero recordar que el origen de todo este proceso es porque en cumplimiento de una misión del Congreso de Colombia, Iván Cepeda efectivamente visitó varias cárceles del país para establecer la situación de los derechos humanos de la población carcelaria, tan grave que la Corte Constitucional lo había declarado como un estado de cosas inconstitucional. Entonces, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, hizo visitas en las cárceles. De esas visitas tomó declaraciones y testimonios de graves violaciones a los derechos humanos a la población carcelaria, desde hechos de corrupción hasta hechos de violación de derechos fundamentales de los presos y presas en Colombia. Él dio traslado a las diferentes autoridades de todas esas declaraciones. No es como se quiere presentar que el senador Cepeda, bueno, en ese tiempo era representante, fue y le tomó la declaración a dos testigos, a Sierra y a Monsalve, que señalaron al senador Uribe como responsable de promover el paramilitarismo en Antioquia junto con su hermano Santiago. Y entonces que él fue como exclusivamente a eso. Entonces, primera aclaración. Sí. Segunda aclaración, esa declaración fue entregada a la señora Vivian Morales, para entonces fiscal general de la Nación. Así que este proceso ahí tuvo su origen. Después vino la denuncia del senador Uribe, que termina con esta decisión de febrero de 2018, donde le ordenan investigarlo a él como inicial denunciante y no investigar formalmente al señor Cepeda por no hallar mérito, como ya lo dije. Entonces, lo que yo quiero mostrar es cómo hay una relación en todo lo que usted está diciendo. Es decir, este proceso es mucho más profundo que decir se trata de manipulación de testigos, porque aquí, en este caso, hay testigos que están refiriendo compromisos o presuntos compromisos, para ser más exactos, del senador Uribe en relación al paramilitarismo, y es lo que la Corte también está investigando, como usted bien lo acaba de decir. Ahora, no conozco ya la investigación y el expediente en sí mismo, pero allí está el proceso. Okay. y será la Corte Suprema de Justicia en su sala especial la que siga investigando y tomando las decisiones que correspondan. Abogado, muchas gracias por habernos hablado esta noche. Queda claro que este puede ser un caso más amplio, más esclarecedor, ojalá, de la verdad judicial aquí en este país. Reinaldo Villalba es el vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Abogado, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Seguimos nosotros acá con más voces, volvemos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Voces de la oposición, tengo en la línea a la representante de la Colombia Humana, María José Pizarro, representante de la Cámara por Bogotá. ¿Qué tal? Buenas noches, representante, ¿cómo está? No, buenas noches, ¿cómo estás tú? Un gusto volver aquí a Zona Franca y bueno, a todas las personas que ven este programa, un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo estoy tomando de poco a poco el tema de Álvaro Uribe, que nos tendrá, dicen algunos abogados, que nos puede tener en estas unos 4 años más. No. María, y bueno, estamos hablando de una semana después de la detención, vendrán otras etapas, pero a ver, una discusión álgida cada vez que se acerca, digamos, que el fantasma de la detención para Uribe, que finalmente llegó, uno siente que el cielo se va a caer en el país y no se cayó. Y quería preguntarle un poco cómo había sentido que hemos tramitado esta semanita de reacciones, de propuestas en el país. Pues bueno, por un lado, yo creo que hay como diferentes respuestas. La respuesta de la oposición, la respuesta del mismo Centro Democrático y de las personas que
pues que son seguidoras o militantes del Centro Democrático y la respuesta del país en general. Y yo creo que para eso hay como distintos balances. Por un lado, pues para la oposición creo que hubo la tentación de salir tal vez a aprovechar o más bien a denunciar muchas cosas, como que había era un momento contenido allí, pero bueno, de alguna manera se puso en los énfasis donde se tenían que poner. Definitivamente hay unas decisiones en conjunto, lo hemos hablado bastante internamente, y yo creo que va calmando la marea. En cuanto a ellos, yo quedé pues muy sorprendida por el tipo de propuestas que salieron, con las que salieron, porque por un lado, pues obviamente era predecible que iban a hacer tal vez de hacerlo de esta manera, pero además me parece que siendo el partido de gobierno actuaron pues digamos de manera muy precipitada, muy irresponsable, hicieron muchas salidas en falso. Y yo creo que en cuanto al país, pues claro, eso genera una especie de conmoción política, pero en últimas la ciudadanía está en un momento muy difícil, con otras angustias, y lo que se esperaba, por lo menos del gobierno, es no enfocarse en esto y casi que dejar de lado unas urgencias, y es que hoy estamos en una pandemia y además en el pico de la pandemia. Sí, y usted le reconoce al uribismo y al Centro Democrático que en medio de la dificultad, yo me imagino que todo el mundo se ha puesto, sobre todo los políticos, se ha puesto en los zapatos de los uribistas y han pensado, a ver, si fuera el líder político de mi movimiento el que estuviera en este momento, más allá de los detalles, sería un golpe muy duro para todo el mundo. Frente a la reacción de ellos, ¿usted cree que más allá de la calentura, de algunos ánimos caldeados, de unas propuestas de constituyente, han acatado y han actuado, digamos, dentro del respeto a las instituciones? Pues yo creo que al principio, justo cuando sucedió el anuncio, ¿no?, pues de la detención domiciliaria, salieron todos de verdad muy en caliente a hacer propuestas de todo el tipo y a cuestionar el rol de la justicia, ¿no? Y eso pues no me pareció acertado de su parte. Está bien que produce una indignación profunda, una conmoción, vamos a decirlo así, al interior de su propio movimiento, muchísima indignación, hay temas de afectos, de historias que obviamente pues tiene que producir eso en ellos, pero me pareció absolutamente irresponsable que salieran de entrada a cuestionar las decisiones de la Corte, decir que la Corte estaba politizada, que debía realizarse una reforma constituyente, luego que la reforma constituyente no, que lo que se requiere es una reforma de la justicia. Evidentemente el país requiere una reforma de la justicia, pero tiene que ser una reforma profunda, dialogada, y que no responda solo, pues obviamente, a la detención de uno de los miembros, por muy importante que sea para el partido. Claro que, como tú dices, si hubiese sido el caso de Gustavo Petro, en mi caso, por ejemplo, pues obviamente habría generado una conmoción, y eso genera, pero lo que no puede generar es que el problema es que ellos además están en el partido de gobierno. Claro. Entonces tienen una doble responsabilidad, no es solamente ser un partido político que a tu jefe lo detengan, sino que además estás gobernando al país. Entonces debieron reunirse muy rápidamente, sopesarlo, analizarlo, para salir, pues digamos ya como, así se hubiesen demorado un poco, pero esa salida inmediata en falso hasta solicitar vaca para pagar pues los gastos del presidente me pareció pues como un exabrupto en todos los sentidos. Y cuando uno veía las intervenciones en el Congreso, ya en la plenaria, porque justo fue ese día, pues me parece que también actuaron de manera muy irresponsable. Lo que pasa es que eso no lo ve el país porque no todo el mundo está pues pendiente de las plenarias, pero sí en ese momento también creo que pues fueron muy desacertados y muy irresponsables. Y María José, yo he pensado mucho y esta ha sido una situación en la que se ha visto reflejada cómo el país reacciona, como una parte importante del país, que es el uribismo, un sector muy importante, reacciona frente a lo que siente que es una injusticia. Y pensando en cómo han reaccionado ellos y comparándolo cómo han reaccionado otros, pensé, por ejemplo, en esta salida de la Colombia Humana que llama a la desobediencia civil, que considera ilegítimo el gobierno de Iván Duque porque se cometió una injusticia durante su elección, y siento que hay formas distintas de reaccionar incluso ante una injusticia que en el caso de ellos es mucho peor, es el encarcelamiento, la detención domiciliaria de su líder. En el otro caso era digamos que una teoría sobre el fraude electoral que ha tenido al menos un sustento judicial todavía incipiente.
Pues bueno, digamos que el llamado a la desobediencia civil venía, digamos, como en una suma de distintos factores. Por un lado eran las denuncias de la ñeñe política, de la compra-venta de votos, de la poca celeridad que ha tenido la Fiscalía para analizar, para investigar este tema, y eso sumado pues a las decisiones que ha tomado el gobierno en el marco de la pandemia, que obviamente nosotros no acompañamos, porque nos parece, pues tomó una línea muy cercana a otros países que tienen unas experiencias nefastas. O sea, creemos que para el país la forma en la que se ha manejado la pandemia definitivamente no ha sido la mejor. Y si a esto le sumamos todos estos escándalos de narcotraficantes rodeando el gobierno, pilotos, bueno, en fin, todo este tema, pues me parece que hay un tema de legitimidad ahí muy fuerte. Pero independientemente de eso, lo que me parece es que sí. Tú lo que no puedes es felicitar a la Corte cuando toma la decisión de la segunda instancia, por ejemplo, en el caso de Arias, y criticar a la Corte cuando toma este tipo de decisiones. Yo creo que es un poco esquizofrénico, porque la apoyas y la respaldas cuando las decisiones son favorables y atacas a las Cortes cuando no son favorables. Yo creo que hay un principio y es respetar. O sea, puede que tú no compartas, que en el pueblo interno sientas un profundo dolor, un gran traumatismo, etcétera, pero ante todo y ante la ciudadanía tiene que haber un respaldo a las decisiones de las Cortes. No puede salir en unos casos sí, en otros casos no a cuestionarlo. Por eso la pregunta que tú me hiciste es válida. ¿Qué hubiese pasado si es Petro, por ejemplo, o si es cualquiera de la oposición? ¿Qué habrían hecho? ¿Habrían respaldado a la Corte? ¿Habrían salido a rodear a la Corte? Entonces tú no la rodeas, a veces sí, a veces no. O tú rodeas a las Cortes y respetas las decisiones de las Cortes o no. Y eso tiene que ser un principio de actuación. María José, muchas gracias por hablarnos esta noche. María José Pizarro representa a Bogotá en la Cámara de Representantes. Buenas noches, muchas gracias. A ti, un gran abrazo y bueno, ya estaremos encontrándonos nuevamente. Ojalá pase esto pronto y a nuestra gente querida, por favor, cuídense mucho. Gracias. A propósito de esta visión de la oposición, que en Colombia debe ser muy crítica, ese es su papel, y este es un papel que se toma muy en serio, sobre todo el senador Gustavo Petro. Incluso la decisión de la prisión domiciliaria para el senador Álvaro Uribe suscitó una visión crítica del senador de la Colombia Humana, que incluso ahí encontró una razón para denunciar la desigualdad que hay en Colombia. Aquí ponemos su trino a propósito de eso. Dice Gustavo Petro: tanta es la desigualdad en Colombia que la cárcel de Uribe es más grande que todas las cárceles del país juntas. Chequeamos esta afirmación y resulta que es una afirmación verdadera. Zona Franca hace parte de la Red Check, una alianza de medios de comunicación que verifican afirmaciones dentro del discurso público colombiano. Entonces, ¿cómo verificamos esta afirmación? Según Colombia Check, medio que lidera esta alianza de verificación, la finca donde está detenido el expresidente Uribe, el famoso Uérrimo en Córdoba, tiene una extensión de más o menos 1.300 hectáreas. Ahí está el Uérrimo en esa foto aérea. Para sumar el área de las cárceles de Colombia, consultamos entonces con el INPEC para compararla con la del Uérrimo, las 1.300 hectáreas del Uérrimo. Según nos dicen del INPEC, de las 132 cárceles del país, solo alrededor de 40 de ellas son cárceles grandes, más grandes que un edificio. Muchas de las cárceles del país son un edificio en una población pequeña o mediana. El equipo de Zona Franca buscó el área de estas 40 cárceles, no fue fácil, de las 40 más grandes. De algunas encontramos mediciones del propio INPEC, alrededor de 10 de ellas. Con las que no reportaban información sobre su área, hicimos una medición aproximada utilizando la información satelital gratuita de Google Maps. Por ejemplo, así medimos la cárcel de San Isidro en Popayán. Entonces usted se mete a Google Maps, encuentra la cárcel y le hace el perímetro y él le da el área aproximada que tiene. Los resultados que obtuvimos muestran que con las mediciones de las 40 cárceles más grandes del país está muy lejos, muy lejos del tamaño de la prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, el Uérrimo, las 1.300 hectáreas en Córdoba. Y ahí va un poco la mirada de cómo se suman estas mediciones. Entonces, la cárcel más grande de Colombia es la cárcel de Yopal, que tiene
tiene 44 hectáreas. Después está el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, La Picota, aquí en Bogotá, que es la cárcel más grande en términos de población, si no estoy equivocado, 25 hectáreas. Y las otras 37 cárceles suman 229 hectáreas. Es decir, ahí en total tenemos poco más de 300 hectáreas frente a las 1.300 de la finca del ex senador Álvaro Uribe. Por eso este trino del senador Gustavo Petro, según nuestro chequeo aquí de Zona Franca, es cierto. Ahí va el trino. Tanta es la desigualdad en Colombia que la cárcel de Uribe es más grande que todas las cárceles juntas del país. Vamos a la pausa, tenemos más invitados, ya regresamos. Terminamos este programa hablando con el abogado penalista Iván Cancino, es el abogado defensor del también abogado Diego Cadena, quien está en el centro de todo este caso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe. Abogado Cancino, ¿qué es ese aparato milenario que tiene usted entre las manos? Vamos a la fija esta noche con el sonido. Sí, estos aparatos no fallan, lo vintage además está volviendo a estar de moda. Pucha, lo oigo perfecto, Iván, es que no hay delay, es increíble. Así es. Abogado, su cliente, hoy se han filtrado en varios medios de comunicación algunos apartes de un interrogatorio que le hicieron, no sé si era un interrogatorio o una versión que dio su cliente Cadena, y él dice, sí hubo errores, no hubo delitos. La Fiscalía no cree todavía en esto y por eso le ordena la prisión preventiva. ¿Usted cree que esto va a ser posible demostrarlo al final? Bueno, mire, lo primero que debo aclarar es que en mi ejercicio profesional casi siempre recomiendo a mis clientes ir al interrogatorio y guardar silencio. En el caso de Diego Cadena asumí la defensa después de que él rindiera este interrogatorio, pero aún así, de la escucha de la cantidad de horas que lo rindió, puede que haya algunas circunstancias que a las personas no le parezcan acertadas. Pero no hay jamás la confesión porque no hay nada que confesar de un delito. Y la Fiscalía le dio su opción al juez de garantías. El juez de garantías eliminó uno de los delitos, por lo menos por ahora, y el riesgo de obstrucción a la justicia, y sí encontró alguna base para los demás. Pero lo que yo sí quiero dejar muy claro es que la Fiscalía ha vendido como extrañas situaciones que la Fiscalía hace de tiempo atrás. Por ejemplo, en el interrogatorio que ustedes pudieron ver, el fiscal de una manera impresionante le recrimina a Diego Cadena que por qué con la experiencia él va a una cárcel y de su puño y letra llena la carta que le dicta un testigo. Pues bien, eso es lo que hace la Fiscalía de tiempo inmemorial. No hay una sola declaración recibida por la Fiscalía que haya sido escrita por el testigo. Las entrevistas, declaraciones que retoma la Fiscalía o la Policía Judicial de la Corte, la escribe la Policía Judicial y el testigo solamente la firma. Entonces le tratan de presentar al país una cosa extraña que realmente no es extraña. Y también tratan de manifestar que ofrecerle o darle un gasto mínimo, porque no es la suma, eso será otra discusión, a un testigo para que busque otros testigos es raro. Entonces, lo primero, no solo la ley lo permite en algunos casos, sino que la Fiscalía a diario, sin que los testigos hayan dado su versión, les paga arriendo, les paga manutención, y la defensa, por supuesto, que también puede hacer lo mismo. Y los que hemos litigado en muchos aspectos de la vida también sabemos que muchas veces la Policía Judicial necesita pedirle ayuda a delincuentes para que busquen otras fuentes u otros testigos. Así que son tres cosas que la Fiscalía hace mucho tiempo, que son normales, que son válidas y que ahora se le hacen extrañas o que cuestionan la defensa. Aquí todo el problema, Daniel, es si eso se hizo para hacer callar o mentir a un testigo. Mi cliente me dice que no fue así.
Yo le creo, y además en la evidencia que hemos recopilado y mirando hay muchísimas contradicciones, ellas sí sustanciales, en las declaraciones de los testigos de cargo, no en las de Diego Cadena. Iván, el abogado de Álvaro Uribe pide levantar la reserva del sumario del proceso de la Corte. Eso obviamente implicaría que posiblemente se revelen pruebas que tienen que ver también con el caso de su defendido. ¿Usted está de acuerdo con esa solicitud? Mire, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que está pasando en este caso concreto y de cómo se han filtrado solamente piezas procesales que dan a entender a la opinión pública una posición y no dejan dar contraste, pues uno estaría de acuerdo, y la posición de mi colega el doctor Granados es lógica y tiene base constitucional. Sin embargo, yo veo dos cosas. La ley lo prohíbe, aunque el doctor Granados dice es que se aplique la excepción de inconstitucionalidad para este caso. Además, habría que escuchar la víctima, ¿no? Porque la reserva también es en favor de la víctima. Y lo otro, saber que la Corte también maneja muchos otros procesos. Entonces no se podría generar una puerta giratoria muy grande para que después todas las personas pretendan volver público un proceso que tiene su razón de ser. Sí. Ahora, ¿en qué sí estoy de acuerdo con el doctor Granados? Que uno de los fundamentos para que la reserva se aplique en el proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez es que los testigos no conozcan la versión de los otros para que no la amañen o no la verifiquen. Pero aquí las versiones de todos los testigos ya están filtradas en medios de comunicación, así que esperemos a ver qué dice la Corte Suprema. Me parece muy lógica y bien sustentada la petición, pero realmente no le auguro mucho futuro. Iván, la próxima vez hablemos más largo, me tengo que ir, lo tengo que despedir, pero le agradezco mucho haber pasado por acá estos minutos y de seguro volveremos a hablar de estos casos y de otros casos. Gracias. Le agradezco, muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Nosotros nos quedamos sin tiempo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.